Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Empecemos con el vídeo. Desde los años 70 en adelante los videojuegos empezaron a ganar mucho terreno en casi todos los lugares. Casi todas las personas de esa época recordarán las clásicas palancas y clásicos juegos de los 70 y 80, pero a medida que pasó el tiempo, las consolas de videojuegos de segunda generación tales como Atari, Nintendo, Sega y entre otras más, empezaron a ganar cada vez más y más terreno y casi todos querían tener una de ellas. Y ahora en el año 2013, continuamos con las consolas, solo que estas son de octava y séptima generación, son un poco más livianas y o pequeñas y tienen gráficas en 3D y HD, algo que nunca imaginaron sus antecesores. Es por eso que en esta lista veremos a las mejores consolas de videojuegos a lo largo de la historia de estas consolas. Ahora bien, sin nada más que decir, empecemos con la lista. Número 10. Sega Genesis. Unidades vendidas. Más 29 millones. 16, Bit Q7, 61 MHz. Lanzamiento. El 29 de octubre de 1988. Fabricante. Sega. En el último puesto de esta lista se ubica la consola Sega Genesis, o también conocida en algunos países como Sega Mega Drive. Fue fabricada por Sega y lanzada en el año 1988 y fue la primera consola de 16 bits de Sega. Esta consola fue muy popular en todo el mundo, especialmente en Sudamérica, siendo considerada como una de las mejores consolas de Sega, recibiendo excelentes críticas. Casi todos la conocían, era duradera y resistente, si se caía al piso seguía funcionando. Fue una de mis consolas favoritas. Llegó a vender más de 30 millones de unidades. El juego más vendido de este fue Sonic the Hedgehog con aproximadamente 6 millones de copias. Número 9. Nintendo 64. Unidades vendidas. Más 35 millones. NEC VR 4300 de 32, 64, Vita 93, 7 MHz. Lanzamiento. El 23 de junio de 1996. Fabricante. Nintendo. El Nintendo 64 fue la cuarta consola de Nintendo. Esta fue lanzada el 23 de junio de 1996, fue diseñada especialmente para suceder a su antecesor Super Nintendo y para competir con Saturn de Sega y PlayStation 1 de Sony. Esta consola usaba los clásicos cartuchos y según Nintendo eran mejores que los CD-ROM que utilizaba PSX, ya que duraban mucho más tiempo y eran más resistentes. Fue muy popular a nivel mundial, vendiendo más de 35 millones de unidades vendidas. El juego más vendido de este fue el Super Mario 64 con más de 12 millones de copias. Número 8. Super NES. Unidades vendidas. Más 50 millones. Ricoh 5A22W65C816 de 16 bits a 3,6 MHz. Lanzamiento. El 21 de noviembre de 1990. Fabricante. Nintendo. En el puesto número 8 se ubica el Super Nintendo Entertainment System, la tercera consola de Nintendo. Fue muy popular en el mundo, especialmente en Japón, en donde recibió excelentes críticas y fue una de las mejores consolas de 16 bits. Luego de 12 años de producción, esta consola se dejó de fabricar en el año 2002, logrando vender más de 50 millones de unidades. Número 7. NES. Unidades vendidas. Más 62 millones. Ricoh 2A03 de 8 bits. Lanzamiento. El 15 de julio de 1983. Fabricante. Nintendo. En la posición número 7 está ubicada la consola Nintendo Entertainment System, o también conocida como NES o Nintendo NES. Esta consola, que fue lanzada el 15 de julio de 1983, fue una de las más populares y vendidas de los 802, con más de 62 millones de unidades vendidas a lo largo de todo el mundo. Esta consola además fue una de las que revolucionó la industria de los videojuegos. El juego más vendido de esta consola fue el famoso Super Mario Bros. Con más de 40 millones de copias. Es increíble la cantidad de ventas que tuvo este juego. Número 6. Wii. Unidades vendidas. Más 100 millones. IBM Broadway 729 MHz.
Lanzamiento. 19 de noviembre del año 2006. Fabricante. Nintendo. La consola Wii de Nintendo, fue lanzada en el 19 de noviembre del año 2006, fue la sucesora de Nintendo GameCube y es rival directo de la PS3 y la Xbox 360. La característica más notable y revolucionaria de esta consola fue su control Wii Remote, el cual detecta el movimiento del usuario en un plano de 3 dimensiones. Este mando fue una novedad en el año 2006 junto con el 2007, en donde todos querían tener una Wii, debido a que es muy interactiva, divertida y promueve el ejercicio, sin importar las gráficas. Si eres alguien que le gusta pasar el tiempo y divertirse sanamente, te recomiendo esta consola. Si eres un gamer, usa la Xbox 360 o la PS3. 5 Game Boy. Game Boy unidades vendidas. Más 87 millones. Un Z80 de 8 bits trabajando a 4 MHz. Lanzamiento. El 21 de abril de 1989. Fabricante. Nintendo. En el puesto número 5 de esta lista, se encuentra el famoso Game Boy, que para muchos de nosotros marcó nuestra infancia. Esta fue una de las primeras consolas portátiles e impulsadas por pilas y una de mis favoritas. Es una de las consolas más vendidas de la historia, y cómo no, si nos brindó tanta felicidad y decenas de horas de juego. El videojuego más vendido de esta consola fue el famoso Pokémon Rojo y Azul, con una suma total de 31 millones de copias. Número 4 PlayStation 1 unidades vendidas. Más 104 millones. Custom MIPS R3033 MHz. Lanzamiento. El 3 de diciembre de 1994. Fabricante. Sony. La PlayStation 1, también conocida oficialmente como PS o PSX, es la cuarta mejor consola de la historia y considerada la mejor consola de quinta generación, y como no, si millones de niños generalmente tuvieron una PSX como su primera consola. Además, la PSX fue una de las primeras consolas en introducir el famoso CD-ROM para la reproducción y almacenamiento de sus juegos, revolucionando a las consolas de esa época y dejando atrás a los famosos cartuchos. El juego más vendido fue el ya famoso Gran Turismo. En esa época casi todos lo jugábamos debido a sus innovadoras gráficas y a su jugabilidad, con más de 11 millones de copias. Entonces, resumiendo todo, la PSX fue una consola revolucionaria y por eso merece estar en el puesto número 4 de esta lista. En este punto llegamos a las mejores consolas de todos los tiempos. Número 3 Xbox 360 unidades vendidas. Más de 74 millones y en aumento. 3.2 GHz, PowerPoint. Lanzamiento. Entre los años 2005 y 2006. Fabricante. Microsoft. La Xbox 360 es la segunda consola de Microsoft, es una de las más populares a nivel mundial y preferida por muchos gamers debido a sus altos gráficos, el mando, aplicaciones, etc. Esta fue lanzada en Estados Unidos, Japón y Europa entre los años 2005 y 2006 y actualmente compite con la PlayStation 3 de Sony y la Wii de Nintendo. La desventaja de la Xbox, y la cual hizo que quedara después de la PS3, es que su Xbox Live, el cual permite descargar contenidos y jugar en línea, es de pago, a diferencia de su rival la PS3. El juego más vendido de esta consola es Kinect Adventures, con más de 19 millones de ventas, el cual se suele incluir en algunas versiones de la Xbox 360. Número 2 PlayStation 3. Unidades vendidas. Más de 77 millones y en aumento. Broadband Engine 3.2 GHz. Lanzamiento. 12 de noviembre del año 2006. Fabricante. Sony. En el segundo lugar y con más votos, está la tercera consola de Sony, la PS3 o PlayStation 3. Esta fue introducida o lanzada oficialmente el 12 de noviembre en Japón y seguidamente en casi todos los países del mundo. Esta consola ha alcanzado un número de ventas de 77 millones de unidades y esto es solo por ahora. La producción de esta consola aún no termina y se estima que se dejarán de producir en los años 2014 y 2015.
Una de sus más grandes novedades fue la introducción del PlayStation Network, el cual permite descargar juegos, comprar juegos, jugar demos, etc. Y lo mejor de este servicio de PlayStation 3, es que es totalmente gratuito, al igual que el modo online. Uno de los juegos más vendidos de esta consola fue nada menos y nada más que el famoso juego Call of Duty Modern Warfare 3, con aproximadamente 12 millones de copias. Bien, ya llegamos a la mejor consola de todas. Número 1. PlayStation 2. Unidades vendidas. Más de 153 millones. Q. 294 MHz. Lanzamiento. 4 de marzo del año 2000. Fabricante. Sony. En el puesto número 1 de esta lista, se ubica sin lugar a duda la PlayStation 2, que fue elaborada por Sony en el año 2000 y fue producida por más de 13 años, luego que Sony publicara el 13 de enero de este año, que dejaría de fabricar la consola. Su popularidad fue tanto que casi todos nosotros tuvimos por lo menos uno de estas consolas. Además de eso, fue la consola más vendida de la historia, llegando a vender una increíble suma de 153 millones de PS2. Es por eso que esta consola merecía estar en el puesto número 1. Muy bien, eso fue todo. Si el vídeo te gustó, dame un pulgar arriba, te lo agradecería mucho.